Hay personas que han soñado mucho con perros negros que simplemente los miran o están zarandeando. Ok, eso es un zarandeo espiritual. Si tú sientes que directamente toca tu cuerpo, tú sientes que te muerde, ya ahí tú tienes que correr rápido al monte. Entonces ese es un sueño muy peligroso. También están los sueños con insectos. Cuando una persona sueña con insectos, tiene que tener sus ojos espirituales muy abiertos, porque a veces Dios en varios sueños te habla de una misma situación. Si en diferentes tipos de sueños Dios te habla de una misma situación, es porque algo te está pasando. Si hoy usted soñó con araña, mañana con escorpión, pasado mañana con sapo, usted tiene que saber que hay una secuencia de sueños que te están hablando a ti de una condición o de una situación. Si usted sueña varias veces con diferentes tipos de insectos, el Señor te está hablando de diferentes tipos de enviaciones que te están haciendo, que no te la están haciendo a tu casa, porque todo el mundo ahí sabe que hay enviaciones que van a tocar tu casa, que cuando tú empiezas a ver hay un 100 pies en tu casa, tú no sabes el por qué está ahí, ni de dónde vino, y que no tiene un motivo o una razón para estar. Pero cuando esos 100 pies llegan a tu casa, ¿qué tú tienes que hacer? Tú tienes que saber si es algo natural, propio del lugar, o si es algo espiritual, una enviación. Bendiga. Si Dios te ha traído a este video, es porque tú lo necesitas, es porque hay algo que tienes que aprender. Compártelo con alguien más, dale pulgar arriba, porque sé que esta enseñanza va a marcar tu vida espiritual. El Señor me ha traído un tema a mi corazón y yo quiero compartirlo con ustedes, donde Dios me ha hablado de ciertos sueños, personas que andan muy confundidas, personas que están turbadas, personas que no pueden dormir, personas que andan buscando intérpretes para saber qué le está pasando. ¿Por qué tantos sueños con insectos, con arañas, con cacata, con escorpiones, con perros negros? Hoy te voy a hablar de esos sueños y sobre todo te voy a hablar de qué tienes que hacer cuando tienes este tipo de manifestaciones espirituales, y uno de los motivos más poderosos para que puedas comprender qué el Señor está haciendo contigo y por qué constantemente está teniendo estos sueños. Vamos a orar. Padre, gracias Señor, en el nombre de Jesús, cúbrenos y guárdanos, enseña, Dios mío, y sobre todo, Señor, ayuda a alguien en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, nosotros conocemos y ya sabemos de que los sueños se nos son entregados como una puerta, como una ventana a lo que es un mundo espiritual, a lo que es un conocimiento nuevo, a lo que son tiempos en lo espiritual. Hombres que Dios le habló en sueños, como José, Jacob, muchísimos hombres y mujeres que Dios les siga hablando en este tiempo a través de los sueños, y donde el Señor le da una advertencia, una palabra, una revelación, cosas que la persona puede estar a punto de vivir, que su familia está atravesando, revelaciones de cosas ocultas. Todo esto es parte de lo que el Espíritu de Dios trae para una persona que puede tener el conocimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona constantemente está teniendo sueños con arañas? Por ejemplo, con hormigas, por ejemplo, con cacatas, con escorpiones o con diferentes serpientes de diferentes colores. Los sueños vienen a tu vida y tienen un significado dependiendo del estado espiritual en el cual usted se encuentra. No es lo mismo que una persona que esté ayunando, que esté orando, que esté buscando la presencia de Dios, se sueñe con un perro negro, a una persona descarriada. Es un perro negro, pero la connotación espiritual viene según el estado en el cual la persona se encuentra, según la situación en la cual la persona se encuentra, según lo que la persona está haciendo. ¿Por qué? Porque según lo que tú estás haciendo es que Dios te va a hablar de una manera que tú lo puedas entender, o de una manera que tú puedas correr a su presencia. Hay personas que están fuera de la presencia del Señor, que están fuera de los caminos, que todo lo que Dios le está mostrando es para que ellos vengan rápido porque corren peligro. Pero nosotros, como hijos del Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Y cuando yo te digo todo, es todo lo que tú ves, todo lo que tú escuchas, todo lo que tú estás aprendiendo, los procesos, las batallas, todas estas cosas te están ayudando en algo. ¿Dónde está el punto aquí? El saber cuál es el motivo, el por qué y el para qué Dios está permitiendo que tú veas cada una de esas cosas que Él trae a tu vida, y que sobre todo en los sueños tú puedes experimentar. Y te voy a hablar primero de los perros negros en sueño.
Yo sé que muchos de ustedes han tenido sueños con perros negros. Los perros negros en los sueños hablan de la destrucción y el ataque de brujería. Hay brujerías que se lanzan con diferentes tipos de motivos. No todos los cristianos, creyentes, evangélicos, habla lenguas, samaquima, no todo el mundo puede ver o puede experimentar el mundo espiritual. No todo el mundo tiene contacto con lo sobrenatural. Solamente las personas que están marcadas, que tienen una marca, que sus ojos espirituales sean abiertos, las personas que verdaderamente se pueden mover en esa dimensión, son aquellos que pueden reconocer y que pueden ver lo espiritual aún de una manera más profunda. Cuando nosotros tenemos este tipo de sueños, tenemos que conocer un espíritu. Este espíritu se llama Cerberus, que el Señor lo reprenda. Es conocido por cuidar la puerta del infierno, pero también del renglón de este espíritu, de la jerarquía de ese espíritu, se mueven diferentes tipos de perros. Hay brujos que se convierten en perros y muchas veces visitan casas, visitan territorios, visitan lugares. Y cuando tú estás muy tranquilo, yo no sé si te ha pasado que tú estás muy tranquilo en tu casa y se aparece un perro. Hay perros que son naturales. No todos los perros que usted ve va a ser un espíritu. Claro, yo eso se lo enseño a ustedes, pero por el discernimiento, tú vas a saber que lo que tú estás viendo no es natural, que lo que tú estás viendo es espiritual. Y para muchos esto va a parecer locura, pero yo sé que muchos de ustedes se van a identificar con estas experiencias, se van a identificar con estos sueños. Si usted está soñando constantemente con arañas, con cacatas, con insectos, con escorpiones, con gatos negros, tienes que prestarle mucha atención, porque los sueños no vienen porque sí, vienen por un mensaje espiritual. Te están hablando de tu estado espiritual, de un peligro, de una persecución y aún de un mensaje que el mismo Dios está permitiendo que tú recibas para que tú tengas esa advertencia en tu vida, pero que también sepas cómo orar y también sepas cómo tienes que ayunar. Los perros en sueños tienen una connotación muy peligrosa. Si el perro te muerde, y eso es un ataque directo, es un ataque que va a tocar tu vida, que va a tocar tu casa, que puede tocar tu finanza. Pero si el perro no te muerde, entonces eso significa que hay algo merodeándote, hay algo zarandeándote, pero que no te ha podido tocar. En una ocasión yo soñé que yo entré a un lugar. El lugar era como un supermercado. Era un supermercado como pequeño. Y yo recuerdo que cuando yo entré al lugar, inmediatamente se abrió una verja. Y cuando se abrió una verja, salieron dos perros. Pero cuando yo vi estos perros, yo entendí que no eran dos perros normales. Yo entendí que eran dos demonios que estaban en el cuerpo de los perros. Y cuando ellos vinieron a tratar de atacarme, pero alguien me abrió una puerta y yo entré. Y cuando esa persona me abrió esa puerta y yo entré, esa persona me ayudó a subirme como en un lugar. Y cuando yo me subí ahí, ellos no me pudieron alcanzar. Entonces, Dios después me entregó la interpretación de este sueño. Y yo entendí muchas cosas. Y una de las cosas es que cuando tú estás en medio de un ataque, tú tienes que subir. Tú tienes que elevarte en la búsqueda. Tú tienes que elevarte en los ayunos. Tú tienes que elevarte en la intercesión. Tú tienes que elevarte más alto, más alto, más alto, porque tú sabes que hay terrenos y territorios en los cuales el enemigo te quiere atacar, pero Dios te sube más de nivel, Dios te sube más para arriba. Entonces hay personas que han soñado mucho con perros negros, que simplemente los miran, que simplemente lo están zarandeando. Ok, eso es un zarandeo espiritual. Pero si tú sientes que directamente toca tu cuerpo, si tú sientes que te muerde, ya ahí tú tienes que correr rápido al monte. Tienes que irte rápido, soltar todo, ir a buscar la presencia de Dios y reprender mucho de madrugada, desautorizar todo espíritu contrario en el nombre de Jesús, decretar cosas positivas, leer mucho la palabra, escuchar muchas adoraciones, crear una atmósfera que pueda contrarrestar eso que ya con tus ojos tú estás viendo, porque el Señor te está mostrando. O sea, ya Dios te está mostrando eso que ya te quiere atacar, que te quiere perseguir, pero que viene de las tinieblas. Entonces, ese es un sueño muy peligroso. También están los sueños con insectos. Cuando una persona sueña con insectos, tiene que tener sus ojos espirituales muy abiertos, porque a veces Dios en varios sueños te habla de una misma situación. Si en diferentes tipos de sueños Dios te habla de una misma situación, es porque algo te está pasando. Si hoy usted soñó con araña, mañana con escorpión,
pasado mañana con sapo. Usted tiene que saber que hay una secuencia de sueños que te están hablando a ti de una condición o de una situación. Si usted sueña varias veces con diferentes tipos de insectos, el Señor te está hablando de diferentes tipos de enviaciones que te están haciendo, que no te la están haciendo a tu casa, porque todo el mundo ahí sabe. Ya eso lo hemos enseñado varias veces. Todo el mundo ahí sabe que hay enviaciones que van a tocar tu casa. Que cuando tú empiezas a ver, hay un 100 pies en tu casa y tú no sabes el por qué está ahí, ni de dónde vino, y que no tiene un motivo o una razón para estar. Pero cuando esos 100 pies llegan a tu casa, ¿qué tú tienes que hacer? Tú tienes que saber si es algo natural, propio del lugar, o si es algo espiritual, una enviación. Pero hay enviaciones que te hacen que no van a llegar directamente a tu casa, que tú no vas a ver hormiga en tu casa, que tú no vas a ver moscas en tu casa, sino que tú vas a empezar a ver diferentes espíritus en tus sueños. Yo aprendí algo con el apóstol Orber Gualdarramo, y esto siempre lo digo, hermanos. Uno de los sueños más peligrosos es cuando te dan a comer en sueños. Cuando te dan cosas a comer en sueños, tienes que ser muy cuidadoso. El apóstol Orber Gualdarramo me dijo a mí que él ha ministrado liberación, y que ministrando liberación hay personas que han vomitado cáncer, hay personas que han vomitado fibromas, miomas, enfermedades, gente que los médicos le recetaron que no comieran nada, que no podían comer tal cosa, que no podían comer tal cosa, y eran personas que realmente lo que tenían era provocado por algo que se habían comido en un sueño. Porque hay enviaciones, hay comidas encantadas, embrujadas, que te la mandan en sueño, que son como enviaciones que te hacen, pero la hacen a través de los sueños. Entonces muchas veces hay personas que cuando comen esta cosa en sueño se despiertan con dolor de estómago, que todo lo que comen le cae mal, que en ocasiones sienten gastritis. También yo he visto personas vomitar serpientes en forma de gastritis, o sea, son serpientes que se llaman gastritis. En una ocasión conocí una persona que estaba muy delgada, y esta mujer que estaba tan delgada, los médicos no la dejaban comer nada porque tenía una condición. Claro está, la condición era espiritual y física, las dos cosas. Y resulta de que cuando oré por esta mujer, el Señor me dijo: reprende la gastritis. Yo dije: en el nombre de Jesús, toda gastritis sale. En el nombre de Jesús, toda gastritis sale de su cuerpo. Y salió una serpiente, y la serpiente se llamaba así, gastritis. O sea, una serpiente que entró. Entonces, en los sueños le hacen muchas enviaciones a personas. Personas que tienen sueños peligrosos, donde sueñan que su pareja está con otro, donde sueñas muchas veces que tú estás corriendo y alguien te persigue, donde te sueñas caminando por un camino oscuro, te sueñas que muchas personas vienen y hay una vergüenza pública. O sea, muchas cosas que muchas veces, a veces estamos soñando y que no le prestamos mucha atención. Tienes que saber también de que no todo el que tú ves en sueño es esa persona. Cuando tú ves en sueño una persona, tal vez Dios te está hablando de otra, y eso tú tienes que descubrirlo. Tú tienes que descubrirlo en lo espiritual. Si Dios te está mostrando una persona, si eres tú mismo o si es otra persona. En una ocasión una persona soñó y me contó este sueño de que estando en una casa soñó de que llegó una araña, una tarántula, para que ustedes me puedan entender. Y esa araña era negra y era gigante y se movía. Y cuando llegó, esa araña saltó y le cayó en la cabeza. Ya eso yo se lo conté a la intérprete de sueño, y cuando la intérprete de sueño me dio la interpretación, me dijo que había una enviación que le estaban haciendo a ella para que ella se mudara de esa casa. Y esa enviación se le estaban haciendo en lo físico y en lo espiritual. Y yo dije: wow, pero con razón, en ese lugar estaban apareciendo insectos, pero también estaban soñando con insectos. Y eso le pasa a mucha gente. Hay personas que en su casa están apareciendo insectos y están soñando con insectos. Acuérdense, hermano, de que tenemos diferentes tipos de animales, de insectos, de reptiles, que no fueron creación, que fueron plagas. Los piojos son una plaga. Los sapos, las ranas son una plaga. Entonces, cada vez que tú ves esto, estas enviaciones que tú ves en tus sueños, hablan bastante de lo que puede ser un descuido espiritual. El descuido espiritual de una persona viene muchas veces cuando la persona siente que está totalmente bien. No escucha cuando alguien le dice: mira, tienes que cambiar esto, tienes que mejorar aquello. No, sienten que están totalmente bien. También está el caso de personas que en ocasiones sienten que ellos no necesitan buscar de Dios, que ya Cristo pagó todo en la cruz y que ellos no tienen que ayunar, que ellos no tienen que orar, que no tienen que nada.
Eso le pasa a mucha gente y entran en un descuido espiritual. También están las personas que unen los planos espirituales. Por ejemplo, eso le pasa a mucha gente. Por ejemplo, yo he visto muchos predicadores que le pasa. Yo he visto predicadores que dejan de predicar porque tienen problemas matrimoniales. Yo he visto predicadores que dejan de predicar y se cierran todas sus puertas porque ellos les pasó algo. Entonces son personas que unen planos espirituales y eso nunca debe de pasar. Para que usted pueda caminar y seguir avanzando, no puede unir los planos espirituales. ¿Por qué? Porque hay planos espirituales que hablan de una situación que tú estás viviendo tal vez en tu casa, que estás viviendo tal vez con tus hijos, pero que no son parte de una realidad, sino que son parte de un pequeño proceso, que son parte de una pequeña situación, de una pequeña circunstancia, de algo que tú tienes que vivir o algo por lo que tú tienes que atravesar. Entonces, el descuido espiritual también puede provocar este tipo de sueños. Y cuando una persona está descuidada en lo espiritual, tiene que saber dónde quedó aquello que tú hacías, dónde quedó aquella forma de buscar, dónde quedó esos hábitos de oración que tú tenías, esos hábitos de búsqueda que tú tenías, esos hábitos de intercesión que tú tenías, dónde quedaron, y volver de nuevo a ese principio para que tú puedas avanzar, para que tú puedas caminar y para que ese descuido espiritual no vuelva sobre tu vida. Ese es uno de los motivos por los cuales puedes tener ese tipo de sueño. Segundo motivo por el cual puedes tener ese tipo de sueños que son muy oscuros. Por ejemplo, sueños con serpientes, espíritus de venganza. Yo quiero que tú sepas una cosa. Cuando tú haces algo para Dios, hay espíritus que ya están preparados para contrarrestar eso. Cuando tú estás haciendo algo bien para el Señor, que hay muchas almas que son edificadas, que hay muchas almas que son bendecidas, que hay personas que a través de la palabra que tú portas en tu boca, del depósito espiritual que tú tienes de parte de Dios, hay personas a la distancia que empiezan a recibir. Te voy a decir una cosa, los demonios empiezan a prepararse para hacerte una emboscada, y eso resulta cuando la gente está descuidada. Si tú estás en la posición de guerra, y te voy a dar un código espiritual, a veces tú de madrugada te pones de rodillas, y cuando tú te pones de rodillas tú te quedas dormido, dormida, pero hay espíritus que llegan y aunque te ven de rodillas, aunque te ven dormido, ellos no saben que tú estás dormido, y cuando te ven de rodillas tienen que devolverse, porque hay una postura que tú tienes que habla mucho de que aunque estás cansado, aunque tienes sueño, aunque tienes agotamiento, habla mucho de lo que está en tu corazón, y eso hace que caiga una cobertura espiritual sobre ti, que recaiga una cobertura espiritual sobre tu familia, que recaiga una cobertura espiritual sobre tu terreno y sobre tu territorio. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Si tú sabes que tú estás teniendo este tipo de ataque espiritual por un espíritu de venganza, te vas a levantar a las 3 de la mañana. Porque tú tienes que saber de dónde vienen esos sueños. Si vienen por un espíritu de venganza, levántate a las 3 de la mañana. Y cuando te levantes a las 3 de la mañana, vas a empezar a compasearte de un lugar a otro. Vas a empezar a compasearte de un lugar a otro. Y vas a empezar a decir, todo espíritu contrario, todo espíritu inmundo, todo espíritu que se levanta, todo espíritu que viene en forma de venganza, en el nombre de Jesús, retrocede. Llama a tus ángeles. Llama a los ángeles que Dios te ha asignado y empieza en el nombre de Jesús. Ángeles, llévenselo cautivo a prisiones en el nombre poderoso de Jesús. Y tú empiezas a clamar, tú empiezas a orar, y tú verás cómo tú vas a tener el resultado que tú estás buscando de parte del Señor. Otro motivo por el cual tú puedes tener este tipo de sueños, específicamente sueños con insectos que se suben a tu piel, que tú se lo sientes en tu piel, ese tipo de cosas. Ese tipo de sueños, tú tienes que abrir mucho tus ojos, porque ese tipo de sueños hablan ya de algo que tiene mucho tiempo y que está llegando y que te está tocando. Cuando una persona siente esos ataques ya en sueño de que los espíritus están en su cuerpo, en su piel, eso es algo directo. Eso es que ya esos espíritus tienen tiempo ahí, porque a veces hay enviaciones que tienen mucho tiempo ahí y tú tienes que prestarle atención para que tú puedas saber qué hacer. ¿Qué hacer? Tienes que hacer ayunos fuertes. Hay espíritus que se van con el ayuno y el silicio. Yo más adelante le voy a dar a ustedes un tema del silicio. Le dejé uno anteriormente, pero le voy a dar otra enseñanza más acerca del silicio. Hay espíritus que se van con el ayuno y el silicio, porque mientras tú estás en silicio hay espíritus que se debilitan, hay espíritus que caen, hay espíritus que se van. Entonces, sueños con serpiente.
aprendí con la pastora Pamela Guillén que los sueños con serpientes son sueños que muchas veces la gente tiene y no sabe lo que significa. Porque el sueño con serpiente no es por la serpiente, es por el color de la serpiente. El color de la serpiente es lo que va a determinar si verdaderamente es un ataque, un espíritu de enfermedad, o si es que tú estás siendo atacado por metresas, por espíritu de lascivia, espíritus que vienen para acostarse con la persona, espíritus que vienen para atacar. Todo eso depende mucho del color de la serpiente. Ya me enseñó muchísimo de los colores de la serpiente, hermano. Sí, porque hay que ser humilde. Le voy a decir algo, hay que ser humilde. Hay personas que aprenden de mí y no lo dicen. Hay gente que yo le profetizo cosas y no lo dicen. Hay personas que están dando los temas que yo di en el 2022, en el 2021, en el 2023. Lo están dando ellos ahora. Hay gente que espera que yo dé un tema, ellos lo hacen. Me critican, al final me imitan y no lo reconocen. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que ser humildes. Ya me enseñó muchísimo de lo que es la serpiente blanca, que es un espíritu de enfermedad. Ella me enseñó mucho de ese espíritu, porque cuando la gente ve serpiente blanca en los sueños, es un espíritu de enfermedad. Hay otras serpientes que son serpientes de lascivia, que son serpientes que lo que representan es que la persona necesita una liberación. A eso voy. No todos estos sueños con insectos o con animales negros es que usted está siendo atacado. No todo el mundo está bajo ataque. Hay personas que necesitan una liberación espiritual. Hay serpientes que tú ves en sueños que te están hablando a ti de pactos generacionales que tienen que romperse, de pactos generacionales que tienen que salir. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Tú tienes que saber lo siguiente, y es que si tú vienes de una familia donde se practicaba la brujería, donde se practicaba la hechicería, donde se practicaban diferentes tipos de cosas que no son favorables para el espíritu, que no son favorables, que tú sabes que tú arrastras eso, tienes que saber que estás peleando. Entonces el Señor te da a entender esto para que tú busques la liberación. Empezando la liberación y la autoliberación, ¿cómo? Y cómo yo inicio un proceso de liberación, y cómo yo busco. Y yo necesito una gente que me ayude, necesito una gente que rompa, que me ayude, que venga, que entre. Hermano, cuando usted ayuna y ora, no necesita mucha gente, porque lo primero lo empieza a hacer el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo, si sabe que usted necesita de alguien, de una ayuda, de una gente, de una persona, que vaya donde usted, que vaya a su casa. Cuando yo estaba en proceso de liberación, Dios puso las personas. Dios puso cada persona. Dios era que le ponía el corazón cada cosa. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la disposición. Pero también yo te voy a decir una cosa. Cuando yo llegué al evangelio, que yo conocí de Jesús, yo sabía que tenía una necesidad espiritual. Y esa necesidad espiritual que yo sabía que tenía, yo sabía que no se iba a ir con yo estar, porque sí, adoro a Dios. No, o de que así. Yo sabía que se tenía que ir primero con mi disposición de ser libre, con mi búsqueda y con esa profundidad, porque yo no podía buscar como algunos que dicen, yo tengo 25 años en el evangelio y nunca he ayunado por 3 días. Felicidades. Wow, Dios mío, qué gloria. Usted está a otro nivel de gloria. Yo no. Yo tengo 5 años recién cumplidos. ¿A cómo es que estamos hoy, siervo? A 10. Hace 5 días yo cumplí 5 años en el evangelio. El 5 de junio, en pandemia, yo me convertí. ¿Y qué tú crees? ¿Que yo sigo el ejemplo de la gente que dice que tienen de todo y que nunca han orado? No. Yo sigo el ejemplo de aquellos que yo veía que oraban y yo veía un resultado en ellos. Esas son la gente que son mi ejemplo. La gente que han sido procesadas y que con búsqueda, con oración, con disciplina. Pues yo te voy a decir una cosa. De nada le sirve a usted vivir en un monte trancado si usted no tiene disciplina. Esto es con disciplina. Todo lo que usted quiere, espiritualmente hablando, físicamente hablando, en todas las áreas de su vida, es con una disciplina. Si usted va a la iglesia y va un mes sí, un menos, hay problema. Hay problema porque entonces usted no tiene una constancia. Usted no tiene una búsqueda constante. Usted no tiene una perseverancia en Dios. Ahí se arman diferentes tipos de problemas porque usted tiene que buscar de su presencia, pero tiene que hacerlo de una forma constante. Entonces, yo dije, yo tengo que ser libre. Yo me hacía muchos sueños con insectos.
Yo me hacía unos sueños con unos 100 pies de todo el tamaño, hermano, mire. Y con unos leones que venían atrás de mí. Y me soñaba con unos perros negros. Yo me soñaba con gato negro. Yo me soñaba con un sinnúmero de cosas, con un sinnúmero de espíritus en ese tiempo. Y yo me acuerdo que yo decía, yo tengo que ser libre de esto. Yo no llamé a una gente para que me imponga la mano. No, yo empecé a ayunar y empecé a buscar la presencia. Empecé a ayunar, empecé a orar, empecé a buscar la presencia. Subí a los montes a buscar la presencia ahí. Y mientras yo ayunaba, mientras yo oraba, mientras yo buscaba la presencia del Señor, ¿qué hacía el Espíritu Santo? El Espíritu Santo iba preparando el terreno. El Espíritu Santo iba preparando el territorio. El Espíritu Santo iba preparando mi vida espiritual, mi resistencia. Porque en el proceso de liberación eso no es fácil. En el proceso de liberación, hermano, muchas veces usted siente como un dolor en su cuerpo, siente que los huesos, siente dolor en su hueso, usted siente que algo, porque es muy fuerte. Habían secciones de liberaciones que yo recibía donde a mí me oraban, y yo recuerdo que mientras me oraban, ya él me decía, ya, no te voy a orar más, porque yo quedaba muy debilitada. O sea, tú te debilitas, en tu proceso de liberación tú te debilitas. Nada, entonces resulta de que hay personas que cuando están orando, cuando están ayunando, ven rostros de espíritu, ven serpientes. Eso es señal de que hay espíritus que te quieren hacer el frente, de que hay espíritus inmundos que quieren atacarte, espíritus que quieren desenfocarte de la oración, que quieren desenfocarte de la búsqueda, que quieren desenfocarte de lo que tú estás haciendo en el Señor. Si tú tienes sueños con serpiente, con arañas, con gatos negros, que voy a hablar después de ese tema. Quédense ahí que voy a hablar de ese tema después. Con gatos negros, ¿qué tú tienes que hacer? Lo primero que tú tienes que hacer es pedirle a Dios el discernimiento y la interpretación de ese sueño, porque no todos los sueños significan lo mismo. Cuando Dios te dé la interpretación de ese sueño, acciona conforme a su interpretación. Un ataque de brujería, levántese de madrugada, haga clamores de guerra, ponga adoraciones y empiece en el nombre de Jesús a derribar todo lo que se levanta. Levántese de madrugada. Sí, porque hay mucha gente con problemas, pero no oran. Hay mucha gente con situaciones, pero no oran. Levántese de madrugada a clamar y a orar. Segundo, usted tiene ataques que necesita liberación espiritual. Empiece con la autoliberación, la oración y la lectura de la palabra. La oración y la lectura de la palabra. Ahí usted se va a ir autoliberando. Ahí usted va a irse autoliberando, porque la autoliberación consta de la mente, el conocimiento. Ahí empieza la autoliberación. Ahí empieza la autoliberación. Empieza Dios a trabajar. Usted siente que usted está peleando con altares de brujería. Tienes que estar en ayuno y oración y silicio. Yo quiero orar por todo aquel que está ahí. Padre, gracias. Que siente que está siendo atacado, que siente que está siendo perseguido, que siente que hay espíritus inmundos que lo están persiguiendo en el mundo espiritual. Voy a orar por ti. Levanta tus manos. Voy a orar por ti en el nombre poderoso de Jesús. Voy a clamar ahora en el nombre poderoso de Jesús por todo aquel que está ahí en el nombre de Jesús, que siente ataques de brujería, que siente ataques en sueño. Quiero que repitas esta oración después de mí. Yo renuncio a todo espíritu que me ataca, que se infiltra en mis sueños, que entra. Todo espíritu generacional, renuncia después de mí. Renuncio a todo aquello que ha venido para atacarme, para hacerme guerra, para perseguirme, en el nombre de Jesús. Ahora clama, levanta tus manos y clama en el nombre poderoso de Jesús. Yo clamo ahora por todo aquel que está ahí, que necesita liberación, todo aquel que está ahí, que necesita un rompimiento, que necesita ser libre, que necesitas que se vaya todo espíritu, que se vaya toda guerra, que se vaya toda contraguerra, que se vaya todo lo que ha venido para atacarte, que se vaya ahora en el nombre de Jesús. Es debilitado. Gracias, Señor. Es debilitado todo espíritu contrario. Es debilitado todo espíritu inmundo. Ahora en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro sueños proféticos sobre tu vida. Yo declaro sueños claros sobre tu vida. Yo declaro, aleluya, sueños donde vengan de parte de Dios. Sueños de libertad, sueños de gloria, sueños con la unción, sueños del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, declaro ahora
le baraba shenda rabakaya. Declaro ahora que se rompe toda cadena. Declaro ahora que se rompe todo yugo. Declaro ahora que se rompe likatarabasaya. Se rompe todo lo que no viene de Dios. Se va todo ataque de brujería. Se va todo ataque de hechicería. Recibe ahora en el nombre de Jesús liberación espiritual. Liberación espiritual ahora. Liberación espiritual ahora. Toda brujería se va. Toda hechicería se va. Todo vudú se va en el nombre de Jesús. Dios mío. Déjame en la caja de los comentarios cuáles han sido esos sueños más peligrosos que tú has tenido y cómo te has sentido. Tu hermanita en Cristo, Stephanie Santana. Comparte este video en tus grupos, compártelo en tu WhatsApp, compártelo en tus redes sociales, pero sobre todo suscríbete. Donde dice suscribirse, suscríbete para que seas de los primeros en ver cada uno de nuestros videos. Para mí es un placer estar aquí con esta enseñanza. Si quieres segunda parte, déjamelo. Si te gustó, déjamelo escrito. Dios te bendiga y Dios te guarde. Chao, chao.